continuamos con esta conversación con el autor Nick Arandes. Es el escritor de este libro, Lo que pasa cuando dejas ir, y está basado en un curso de milagros que ya Nick nos acaba de un poco describir. ¿En qué consiste el curso de los milagros? Y yo quería que habláramos un poco de su contenido religioso, pero me queda claro lo que dices y estoy totalmente de acuerdo, que no importa el nombre de Dios cuando se puede llamar esencia, por decirlo, hasta para una persona que no sea necesariamente creyente en ningún tipo de religión. Ahora, hablando, por ejemplo, de Dios, justamente tú tienes un capítulo que dice Dios no creó el mundo que vemos, y la pregunta es, ¿quién lo creó entonces? Bueno, antes de ¿Eres evolucionista? ¿Crees en la evolución y no en que Dios creó el mundo? Bueno, antes de que nos empiecen a tirar tomates por esa pregunta, esto que si lo otro, una cosa que me gustaría aclarar es, en las escrituras hay una famosa historia del hijo pródigo. El hijo pródigo supuestamente es el hijo que se va, que el padre lo tiene todo, se lo da todo, y él dice, no, yo ahora me voy a crear mi propio mundo, y en este mundo el hijo se va y de buenas a primeras empieza a experimentar escasez, y lo único que puede hacer ahora es regresar al padre, pero tiene pánico de regresar al padre porque dice, si yo regreso a mi padre me va a castigar. O sea que entonces, ¿qué pasa? Nosotros, y lo hemos visto en diferentes prácticas, ya sea espirituales, y dicen que estamos creados en la imagen y semejanza del Padre, ¿ok? La imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, hay una frase que dice, el hombre fue creado en la imagen y semejanza del Padre, y el hombre le devolvió el favor al Padre y creó al Padre en la imagen y semejanza del hombre. En otras palabras, Dios es amor, y eso es lo único que es. O sea, esa es la única razón por la cual nosotros podemos ir a donde Él, finalmente. Pero sin embargo nos han vendido la idea de que Dios crea este mundo. Pero ¿qué pasa? El problema con eso es que este mundo representa los polos opuestos. En este mundo tú ves cosas bonitas, pero también ves cosas que no tienen que ver exactamente con lo que se podría decir que es amor. Claro. Y sin embargo, si el reino y Dios es amor, entonces ¿cómo es posible que Dios haya podido crear un mundo donde el odio pueda ser parte de ese mundo? Pues yo no estoy diciendo ni estoy convenciendo a nadie de nada, ni estoy pretendiendo que nadie crea lo que estoy diciendo. Estoy compartiendo sencillamente algo que finalmente me llegó tan adentro a mí, que es la base de un curso de milagros. Dios crea lo que es amor. Sin embargo, nosotros tenemos una experiencia que es completamente dualista, donde vemos lo bueno y lo malo. Entonces, prácticamente... La paz y la guerra. Efectivamente. Si Dios es amor y más nada, entonces quizá esta experiencia que yo tengo no puede haber sido una experiencia creada por Dios. No es porque estoy debatiendo religiones, es porque cómo yo puedo reconciliar que Dios es amor cuando estoy viendo niños muriéndose de hambre. Y si esos niños son los hijos de Dios también. Una pregunta que mucha gente se hace sin encontrar una respuesta. Efectivamente, pues de la forma que un curso de milagros te lo enseña, te lo comparte, es que es como la experiencia de un sueño. Ahora mismo, si tú, por ejemplo, te acuestas a dormir y tienes un sueño, tú estás en una cama completamente protegido y todo, pero en tu sueño crees que estás, por ejemplo, en Miami haciendo una entrevista de televisión, ¿ok? Pero aunque tú crees que estás en Miami, porque eso es muy real para ti, tu verdadera esencia, tú estás durmiendo en tu cama. Esa es la base de un curso de milagros, que te está enseñando de que tú estás perfectamente a salvo, uno con Dios. Sin embargo, estamos soñando un sueño donde creemos que estamos en este mundo, y este mundo es lo que representa el mundo que el hijo pródigo crea para tratar de ser igual que... Bueno, pero en muchos casos de lo que hablamos, no es un sueño, es una pesadilla. O sea, si estamos hablando de la cantidad de millones de personas tristemente muriéndose de hambre en este planeta, qué terrible sueño. Efectivamente, sí. O sea, entonces tenemos una opción: o despertamos del sueño o tratamos de arreglar el sueño. Pero el problema es que la dinámica del sueño es dual. Y mientras yo tenga esta experiencia de ser dual, no importa lo que yo haga que sea bueno por un lado, por el otro lado, vamos a tener la experiencia del opuesto. Entonces tiene que haber una contestación para esto. Y entonces lo que un curso de milagros te dice es, bueno, tú estás soñando, tienes dos opciones. Tú puedes continuar eligiendo a ese maestro que hemos elegido, el ego, como quien dice, que es el que se cree que está aquí, el que te está diciendo que este mundo es tu hogar y que esto es lo que es. O tú puedes elegir la paz interna, de forma que ese maestro que está fuera del sueño te pueda decir, despierta, que esto no es real. Por eso es que vemos, por ejemplo, frases en la Biblia donde Cristo te decía,
vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. ¿Por qué no es de este mundo? Porque él está muy claro que este mundo no es nuestra realidad. Esto es una proyección mental que incluso si estamos entrando ya hasta en la ciencia cuántica, estamos empezando a reconocer que lo que estamos viendo es prácticamente una proyección del perceptor. Pues si yo lo que estoy viendo es una proyección del perceptor, entonces nada está sucediendo allá afuera, todo está sucediendo en mi mente. ¿Entiendes? Pues entonces ahí es donde el curso entra y te dice, bueno, todo lo que estás viendo allá afuera es una proyección que no tiene que ver nada con tu realidad. De la misma forma que anoche cuando estabas durmiendo, por ejemplo, y tuviste un sueño, dentro de tu cabecita tú jurabas que lo que estabas soñando era muy real para ti. En ese momento. En ese momento, claro. Pues ahora despiertas de ese sueño y estás aquí, pero en realidad nosotros no estamos aquí, estamos siendo soñados por la mente que nos está soñando a nosotros. Eso me cuesta un poquito más de trabajo procesarlo. Entiendo, sí. En este momento, a lo mejor cuando me gradúe del curso de milagros puedo entender más ese concepto de una realidad que no es la que estamos viviendo tú y yo en este momento, porque para mí esta es la percepción de lo real que hoy estoy viviendo, ¿no? E incluso el curso te lo dice bien claramente, tú tienes que negar tus ilusiones, pero tú nunca niegas tu experiencia. Y por eso es que el curso está poco a poco entrenando la mente, y para hacerte más sincero, cuando dejemos el cuerpo a un lado, entonces ya, cuando se deja la forma a un lado, la mente se libera de lo que es la forma y se regresa a su estado natural. Pero mientras yo tenga la experiencia de estar aquí contigo hablando de hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, pues obviamente mi experiencia es que esto es real para mí. Sin embargo, el curso te dice, no trates tanto de cambiar tu experiencia, enfoca más en un cambio de mentalidad. Entonces lo que va a pasar es que cuando empiezas a elegir esa paz interna, te das cuenta que algo está cambiando en tu mente. Tú no sabes exactamente lo que es. Y yo te puedo decir por muchas experiencias que he tenido, cosas que antes yo me sentía afectado por ellas, ahora de buenas a primeras esas mismas circunstancias ya no me afectan. Y yo me pregunto, ¿pero qué pasó? Y ponme un ejemplo, porque cualquier ser humano vivió algo como tú has vivido, esa etapa en la que no tenías dónde vivir, no tenías un cuarto donde dormir, y se vio afectado por esa situación. Efectivamente. ¿Cambió la manera de tú ver aún esas situaciones extremas de la vida? Sí, porque si te das cuenta, esas situaciones no son extremas porque son extremas. Esas situaciones aparentan ser extremas porque yo le he proyectado un significado a ellas. Todo lo que nosotros estamos viendo en esta experiencia, sencillamente le proyectamos un significado psicológico y eso es lo que nos afecta. En otras palabras, tú y yo podemos estar observando la misma experiencia y tú puedes tener una reacción completamente opuesta a la mía. Y si tú puedes tener una reacción completamente opuesta a la mía, entonces ya por lógica la experiencia no es la que decide cómo nos vamos a sentir. Lo que decide es cómo tú lo estás viendo y cómo yo lo estoy viendo. Entonces, por ejemplo, yo era una persona que era extremadamente celosa, bien posesiva, y yo sé que eso no pasa con los hombres latinos. Pero me encontraba que yo me aferraba psicológicamente a una pareja porque yo sentía que ella era mi fuente. Y es que eso es lo que hacemos. Y si tú ves las canciones de amor, prácticamente, si tú te dejas de tu pareja y empiezas a escuchar una canción de amor, mejor cómprate una pistola y tú quítate la vida, porque eso es lo que te dicen. O sea, ¿cómo se supone que vivas sin ti de la misma forma que viví antes de que te conocí? Pero parece que eso no registra. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que estamos haciendo nuestra fuente de la persona. ¿Qué es lo que es enamorarse? Sentirme que yo estoy incompleto y necesito algo que me complete. ¿Okay? Cuando empiezas a reconocer quién tú realmente eres y te das cuenta que ya tú eres completo, entonces ya esa experiencia que antes te podía molestar, de buenas a primeras, por X o Y razón, te das cuenta que no te molesta. ¿Y por qué? Porque algo dentro de la mente ha sido sanado. Y eso tú no tienes que hacerlo. Esa es la ventaja de un curso de milagros. Yo no tengo que sanar nada específico en mi mente. Yo lo que tengo es que reconocer que no sé absolutamente nada. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello y no voy a permitir que mi pasado sea mi guía ahora, porque si nos damos cuenta, de la forma que nosotros nos comportamos en el día a día, no es confrontando el presente, siempre estamos proyectando el pasado. O sea, de la forma que yo veo a esta persona, no es viendo la verdad de esa persona, lo que estoy viendo es mi memoria de lo que yo reconozco, me acuerdo de esa persona y empezamos a tratarlos de esa manera. Y así lo hacemos en todo momento. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a ver esa paz interna, algo dentro de tu mente está cambiando. Tú no sabes cómo está cambiando, no sabes quién lo está cambiando y no sabes por qué está cambiando, pero empiezas a sentirte un poquito más tranquilo. Y yo, por ejemplo, mis experiencias de no tener dónde vivir, sí, yo no tuve dónde vivir, pero nunca estuve debajo de un puente pidiendo por comida, incluso siempre tuve donde vivir. Lo que pasa es que yo no tenía los recursos para pagar renta, ni tenía trabajo, pero yo sencillamente en cada momento presente
respirando profundamente, confiando de que todo obra conjuntamente para el bien, erradica la preocupación, ya no hay sufrimiento y paradójicamente se me abrían las puertas sin yo saber cómo esto iba a suceder. Incluso este show tuyo fue otra puerta que se abrió, que yo ni, o sea, como tú estás, así es como va pasando. Y ahora yo voy voy a estar en España, y en España yo voy a estar nada más que en Madrid, y de buenas a primeras me entran 7, ya tengo Valencia, Granada, también hay Almería, y hay otra persona que me comunicó que quiere que vaya. O sea que esas cosas se van abriendo, y yo sinceramente lo que estoy haciendo es poniendo un pie enfrente del otro, enfocando en este momento presente, porque en este momento presente tu mente está más abierta a tu ser interno, que si no estás en este momento presente, la mente o está preocupada por un futuro ilusorio que no ha sucedido, o tu mente está encajada en un pasado también que no tiene ningún efecto, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora. Y para efectos de la pregunta que me hiciste, de la forma que yo lidié con esa experiencia, y lidio con toda experiencia que tengo, es reconocer que no sé nada, ponerme en este momento presente, y entonces desde ese espacio, pues, la decisión correcta que se deba tomar, el próximo paso se da automáticamente. Tú no tienes que tratar de forzajear nada. Y como te digo, es una práctica como todo, o sea, toda nuestra vida nos enseñaron a estar en control. Claro. Pues ahora tenemos que deshacer y llevar un proceso de deshacimiento. Bastante difícil para mucha gente. Dejar ir y esperar, ¿no? Que las cosas puedan ir desarrollándose, pero vamos a tener que hacer una pausa. En el próximo segmento seguimos conversando de esto, también como de algo que tú hablas acá en el libro, que son los ídolos falsos. Sí. El nacimiento de ídolos falsos. ¿Qué son esos ídolos falsos? Porque todos tenemos ídolos. Sí, ahora me pongo a pensar si los que yo he tenido son falsos todos, o alguno que otro ha sido válido o verdadero para mi vida. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con Nick Arandes y su libro Lo que pasa cuando dejas ir. Por cierto, te voy a preguntar cuando regresemos dónde la gente puede adquirir el libro o asistir a alguna de tus conferencias. Perfecto, gracias. Ya volvemos.